enunciado. Dice, el agua que sale por la alcachofa de la ducha sale con un caudal de 8 litros por minuto. ¿Vale? Una ducha y ahí sale un chorro a 8 litros por minuto a 38 grados, que es la temperatura en la que la mayoría de la gente considera que el agua está agradable en primavera y otoño. ¿Vale? En verano, pues, os ducharéis con agua fría. Pero bueno, 38 grados. Y ese agua se consigue mediante la mezcla de agua fría, que viene directamente de la línea de agua fría, y del agua del termo, del calentador, el agua caliente. Se mezclan la fría y la caliente. Y la caliente viene del calentador y ese agua viene a 40 grados. Perdón, a 60, ¿no? Entonces, calculad los caudales de agua caliente y fría que se necesitan mezclar para conseguir esa temperatura. ¿Vale? Y añadía una línea abajo que, como simplificación, se podía considerar que la densidad no variaba con la temperatura en ese rango, en el rango de 15 a 60, y se podría considerar constante a 1000 grados centígrados. ¿Vale? Esto es una simplificación y lo he resuelto aquí sin esa simplificación y con esa simplificación para que veáis la diferencia. ¿Vale? Yendo más o menos al grano. Bueno, tenemos que la densidad es 1 kilogramo por litro, ¿no? 1000 kilómetros cúbicos, 1 kilogramo por litro. Entonces el caudal volumétrico y el caudal másico, aquí pone en lugar, pues se simplifica matemáticamente, porque el caudal volumétrico coincide con el caudal másico. ¿Hay que plantear? Pues claramente hay que plantear dos ecuaciones, balance de materia y balance de energía. Balance de materia teniendo en cuenta que estamos en régimen estacionario, es decir, no hay término de acumulación, porque, bueno, al principio, obviamente todo el mundo antes de meterse en la ducha abre el grifo y al principio no sale caliente, sale fría, ¿no? Hasta que la mezcla está correcta, ¿no? Ese periodo suelen ser 20 segundos, lo que depende de cada uno, pero supuestamente la ducha en sí, uno tiene la cantidad de agua y la temperatura supuestamente es medianamente constante. Entonces estamos calculando el periodo estacionario, donde no hay variación en el tiempo de las propiedades. Entonces, entrada, acumulación igual a entrada menos salida más generación. Esa ecuación ya la sabéis. Al ser agua tampoco hay generación, con lo cual entrada igual a salida. ¿Vale? ¿Qué entra? Agua caliente y agua fría, que los he llamado Q sub C y Q sub F, caudal. Caudal de agua caliente, caudal de agua fría. ¿Y qué sale? Pues el caudal que sale de la alcachofa, el de la ducha, que ya te he dicho que es 8. ¿Vale? Pues esta es la ecuación de partida. Salen 8 como consecuencia de la mezcla de el caudal de agua fría y el caudal de agua caliente. ¿Vale? Obviamente, el caudal de agua fría y el caudal de agua caliente tienen que ser valores entre 0 y 8. Si te ha salido 12, pues está mal. ¿Cómo vas a mezclar 12 más otra cosa y que te dé 8? La suma, si estos son 8 litros por minuto, pues estos dos tienen que ser entre los dos 8 litros por minuto. Cualquier número que no sea, bueno, en el enunciado además te decía, en el ejercicio 2 te decía, si no te ha salido el ejercicio 1, considera que sale 4. Y normalmente cuando te digo eso, ¿qué quiere decir? Pues que sale casi 4. ¿Vale? Entonces, no es muy de extrañar que el que ha planteado esto considera, obviamente, esto, el caudal de ducha, pues esto tiene que ser más o menos mitad y mitad. Tiene que ser más o menos mitad y mitad. Vale, ¿cómo se plantea el balance de energía? Quizás aquí un poquito más complejo. El balance de energía, régimen estacionario. Para el agua no hay cambio de fase, no hay reacción química, no hay estado transitorio, con lo cual lo único que hay que hacer es un balance entálpico. Balance entálpico como consecuencia del delta de T, de la variación de temperatura que sufre cada corriente. Como la entalpía, que ya sabéis, no tiene una referencia, no existe, a diferencia de la temperatura, que sabéis que es el menos 273 Celsius, ¿no? El 0 Kelvin, pues la entalpía no tiene un 0. El 0 lo ponéis donde queráis. Por ejemplo, 25 grados o 15 grados o en lo que os apetezca en cualquier caso. Entonces, la variación de entalpía de la corriente que sale con respecto a la referencia, que sería el caudal por C sub P
por el delta de T será igual a la variación de entalpía de las corrientes que entran. Balance de energía en estado estacionario sin nada más que la ecuación de la entalpía en función de la temperatura. Caudal de agua fría por C sub P por delta de T, ¿vale? ¿Qué tenemos de ventaja en estas dos ecuaciones? Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. C sub P, por un lado lo conocemos, 4,2, pero por otro lado lo podemos tachar porque es factor común, con lo cual ni siquiera nos hace falta. El delta de T lo conocemos porque tenemos el valor de referencia, el que nos dé la gana. Por ejemplo, 0 grados, por ejemplo, 15 grados, ¿vale? Yo hubiese puesto 15, porque es la temperatura más fría del sistema, pero si ponéis 25, pues también os vale porque no importa, porque no hay referencia. El delta de T y la temperatura de esa día la sabéis, 38 para este, el caliente 60 y la fría 15. Y entonces solamente el caudal de ducha lo conocéis, que es 8, con lo cual solo os falta saber Q sub C y Q sub F. De tal manera que se os queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, tal que así. 38 por 8 igual a 60 Q sub C más 15 Q sub F, y 8, el balance de energía lo he puesto en este caso aquí arriba, y el balance de materia está aquí abajo. Bastaba con sustituir y resolver Q sub C y Q sub F, y os sale la ecuación en dos líneas, ¿no? Es un balance, o sea, es esta ecuación y esta ecuación, balance de materia y balance de energía. Lo resolvéis aquí, en el papel, a mano, como os consideréis, o lo hacéis aquí, como si, por ejemplo, ¿no? Que es simplemente sustituyendo, en este caso, pues por ejemplo, Q sub F es igual a 8 menos Q sub C. Entonces sustituyo aquí y despejo, y me sale una y me sale la otra. Y a mí me salían, como era de esperar, más o menos la mitad, pues una casi 4, el caudal de agua fría 3,9, y otra casi 4, el caudal de agua caliente 4,1, ¿vale? En una cuenta que se podría hacer en Excel y se podía hacer a mano, ¿vale? Y vosotros ahora mismo que estáis viendo este ejercicio, consideráis que este ejercicio eran 2 puntos muy de regalo, entre comillas. Y el bloquearse aquí más de la cuenta, pues es sin duda es señal de falta de plástica. Ni siquiera digo de falta de estudiar, porque tampoco os he dicho que no hayáis estudiado. Lo que creo que habéis practicado poco, el poner en práctica, o sea, coger los ejercicios y decir, venga, lo voy a interiorizar, lo voy a meter, ¿vale? Pues esta cuenta, que era una única cuenta que se podía hacer a mano en Excel, y un desarrollo bastante, creo que bastante natural. Aquí está la parte gratuita, que esto no lo pedía en el examen. Esto era lo que en principio yo pensaba planificar, que era considerar que sí varía la temperatura, la densidad con respecto a la temperatura. Es decir, a 15 grados la densidad es 0,999, y a 38 0,993, y a 60 0,983 kilogramos. O sea, en este caso aquí está puesto en kilogramos metro cúbico, pues dividido por 1000 serían kilogramos litro. Entonces, en este caso, ya sí que habría que tener en cuenta el balance de materia y el balance de energía, añadiendo la densidad en cada caso, ¿vale? Es decir, aquí aparecería otro término, aquí aparecería otro término, aquí aparecería otro término, y sería exactamente igual, lo único que pasa es que la ecuación tendría más números. Estaría multiplicado cada término por la densidad a esa temperatura. La dificultad no era mucho mayor, solamente que me parecía que era enredar con los cálculos para una cosa que al final afecta muy poco. Como podéis comprobar, me sigue saliendo 4,1 y 3,9. ¿Qué es lo que salía aquí interesante? Pues que el hecho de que la densidad varíe con la temperatura, la suma de los dos en litros por minuto ya no es 8. Lo que se conserva era la materia, no el volumen. En el momento en que la densidad varía, no hay una relación directa entre el volumen y la densidad con respecto a la temperatura. O sea, varía con respecto a la temperatura, y por lo tanto no se conserva el caudal volumétrico, sino que se conserva el caudal másico. Es decir, que los kilogramos que entran van a ser igual a los kilogramos que salen, pero los litros que entran no, si consideramos que varía la densidad. Pero esto, insisto, esto era esto para el de septiembre va a caer, pero esto, o para el de junio, pero esto no era lo que yo pedía. Lo que pedía era simplemente una ecuación básica, ¿vale? Primer ejercicio así resuelto. Y ahora que lo estáis viendo, pues estáis diciendo, pues tampoco era tan complicado.